Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente, y en esta ocasión tendremos una edición especial. Estados Unidos atraviesa un periodo de incertidumbre por cuenta de las elecciones presidenciales que se aproximan, y es en este punto donde surge un interrogante: ¿cómo serán las relaciones de la primera economía mundial con otros países? En esta edición analizaremos precisamente eso: cómo se espera que el próximo presidente o presidenta maneje la política exterior con Asia. Para ello me acompaña en el estudio Rafael Piñeros Ayala, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Así es Asia. Y quiero empezar con China, un país con varias particularidades, entre ellas que es la segunda economía mundial y por ende el mayor competidor de Estados Unidos, además de tener una influencia geopolítica bien importante en el mundo. Profesor, ¿cómo Kamala Harris y Donald Trump deben manejar la relación económica Washington-Beijing? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, creo que desde Washington y Beijing se ve que la relación entre ambos países es estratégica y fundamental, porque tiene un volumen de relacionamiento y una importancia económica que trasciende los límites de la política. Hay un consenso generalizado desde Washington que China es el gran competidor de los Estados Unidos en el siglo XXI. Pero hay una diferencia significativa en la forma de abordar esa situación y ese país en particular. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia y con el establecimiento de lo que él denominó una guerra comercial frente a China, se hizo público, se hizo evidente y trascendió tanto en los círculos de toma de decisiones como en el público general un sentimiento de enfrentar a China, de buscar la necesidad de enfrentarlo. Por el contrario, con la llegada de Joe Biden, el Partido Demócrata trata de encauzar las relaciones hacia Beijing desde la perspectiva política y diplomática. Es decir, tenemos que tener instrumentos y mecanismos que permitan dialogar en privado las diferencias que tenemos y que sin duda alguna no pongan en riesgo ni el comercio ni los elementos en materia de seguridad y defensa que son claves, como la situación en la península de Corea o como la crisis del fentanilo en los Estados Unidos. Entonces, creo que son dos enfoques distintos que nos muestran las diferencias puntuales de cómo enfrentar a este gigante creciente e importante, no solo en el continente asiático, sino en distintos lugares geográficos. Profesor, y en cuanto a materia política y diplomática, ¿cómo Harris o Trump deben manejar esa relación, teniendo en cuenta que ambos tienen experiencia, ella como vicepresidente y él como expresidente? Bien, para los demócratas es importante continuar la ruta que ha generado el presidente Joe Biden y en especial el secretario de Estado Antony Blinken. Es decir, buscar un compromiso de China sobre elementos importantes como combatir el tráfico de insumos químicos que llegan a México y se convierten en fentanilo. Es importante evitar que los problemas comerciales derivados de posibles auxilios a empresas chinas para producir manufacturas o para producir vehículos sigan teniendo un impacto importante, pero lo más importante para Estados Unidos es acortar distancias. ¿Qué quiere decir acortar distancias? Hay sectores y hay segmentos en algunos sectores en los cuales China tiene una ventaja comparativa y eso le preocupa a los Estados Unidos. La política de concentrarse nuevamente en producir en Estados Unidos puede ser una vía, no es la única, y también corre el riesgo de ser visto como un país proteccionista, lo cual no necesariamente estimula inversiones por parte de empresas o inversores chinos y por supuesto de otros países que lo pueden ver como un elemento negativo. Profesor, le invito a que veamos cuál es la expectativa del gobierno de Xi Jinping ante la posible llegada de Donald Trump o de Kamala Harris a la Casa Blanca. No hay candidato bueno para China, que asumió años atrás la hostilidad estadounidense como parte de la nueva normalidad. Si atendemos a la unanimidad con la que Washington aprueba todas las sanciones a Beijing, concluiremos que China es la única cuestión que pone de acuerdo a republicanos y demócratas. Consiste pues en saber cuál es el candidato menos malo. Con Trump ya se sabe lo que espera: otra guerra comercial fragorosa. Ha prometido nuevos aranceles, ni más ni menos que al 60% de sus importaciones. A cambio, se espera que regrese la
afinidad personal entre la Casa Blanca y Zhou Enlai, que mantuvo las tensiones en magnitudes manejables. Trump ha recordado recientemente que Xi Jinping fue siempre un buen amigo. De Harris, en cambio, se espera que continúe las iniciativas de Biden, es decir, que profundice en las alianzas militares y diplomáticas contra Beijing y recomponga todas las alianzas que había roto Trump con su política de América lo primero. China ocupó durante su mandato el espacio que le dejó Estados Unidos y lideró cuestiones como la lucha contra el calentamiento global y el libre comercio. El regreso de Trump es seguro que enturbiará los vínculos con Bruselas, ahora muy inclinada a Washington, lo que ha causado una gran frustración en China. Lo decía Wang Yi, el ministro de Exteriores, recientemente. En este mundo cambiante, China es un socio responsable y sólido, una fuerza para la estabilidad. Profesor, Japón es un aliado clave e histórico de Estados Unidos en Asia, con acuerdos en materia militar, económica. ¿Cuáles son esos acuerdos que no puede descuidar Kamala Harris o Donald Trump con Japón? Bien, como usted lo señala, desde el año 1952 hay un tratado de defensa mutua que vincula estrechamente a los Estados Unidos con Japón. De hecho, más de 50.000 soldados estadounidenses se encuentran estacionados en las islas japonesas. Sin embargo, la creciente animadversión de Corea del Norte, una tensión en materia económica y comercial en la península de Corea, hace que Japón exija y demande más atención por parte de Washington. Hay un elemento central y es que, como lo señaló el ex primer ministro japonés en el Congreso de los Estados Unidos en julio pasado, pues resulta fundamental que los Estados Unidos siga manteniendo un papel pivote en Asia. Puede hacerlo de distintas maneras. Yo creo que Washington tiene un flujo significativamente importante alrededor de, uno, la región de Indo-Pacífico, seguir promocionando esta idea de vincular el Océano Índico y el Océano Pacífico en una estrategia general de acercamiento para contrarrestar lo bien que hace China en el continente asiático a través de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Otra vía importante puede ser fortalecer la relación en materia científica y tecnológica, que es un elemento de punto de encuentro. Japón está interesado en participar en programas de exploración de la NASA y por lo tanto ahí puede haber una ventaja. Pero también hay elementos sensibles. Nippon Steel ha sido una empresa japonesa gigante de la industria acerera que ha buscado comprar una empresa en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Pensilvania, y actualmente se encuentra en stand-by debido particularmente al entorno electoral. Superar esos pequeños retos en materia de inversiones, fortalecer los mecanismos ya existentes en materia de seguridad y defensa y ampliar los lazos económicos y comerciales será la vía que tradicionalmente escoja Washington para su relacionamiento con Tokio. Precisamente, profesor, iremos a ver qué es lo que espera el gobierno de Japón ante el nuevo gobierno de Donald Trump o de Kamala Harris. Japón, con una larga historia de estabilidad política en los últimos años, se enfrenta a un momento complejo. Las recientes elecciones legislativas dejaron al país sin un gobierno claro para enfrentar las políticas exteriores con su aliado desde hace más de 70 años, Estados Unidos. Tras las elecciones, Shigeru Ishiba, actual primer ministro, se encuentra en una posición debilitada debido a que su partido liberal democrático no logró la mayoría, lo que podría limitar su margen de maniobra y podría implicar un cambio de gobierno en las votaciones que se realizarán pronto en la Cámara Baja para elegir al primer ministro. Si Ishiba mantiene el poder, ha dejado claro que su interés es preservar la alianza histórica con Estados Unidos. No obstante, si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, esto significaría probablemente lidiar con negociaciones duras en temas como la seguridad en un contexto de debilidad parlamentaria. Por otro lado, si Kamala Harris asume la presidencia, la relación con Japón podría girar hacia una postura más diplomática y multilateral basada en la cooperación y la defensa de valores compartidos en la región. Para Japón, un liderazgo de Harris podría abrir camino hacia una alianza más estable en temas como la seguridad en el Indo-Pacífico, con un enfoque más consensuado también en asuntos de comercio y seguridad. Profesor, pasemos ahora a India, el país más poblado del mundo con más de 1.441 millones de habitantes y es un aliado también importante de Estados Unidos. ¿Cómo debe ser esa relación Kamala-India o Trump-India?
Bueno, es un elemento muy complejo y tal vez puede que sea de las economías emergentes e importantes la más frágil relación de Washington. Históricamente, Washington no era la primera opción para Nueva Delhi, porque la India buscaba un relacionamiento más cercano con la Unión Soviética o la Federación Rusa o con otros aliados y no necesariamente con Washington. Asimismo, desde Nueva Delhi se observa que los Estados Unidos tradicionalmente tiende a criticar por derechos humanos, por un sentido autoritario del gobierno, especialmente Narendra Modi lo ha sentido, de parte incluso de los demócratas. Pero al mismo tiempo, y en especial desde la lucha contra el terrorismo a inicios del siglo XXI, ha sido una constante que George Bush, Barack Obama e incluso Donald Trump hayan fortalecido la relación. Hay un instrumento vinculante que con la India, Japón y Australia, formando el Quad, genera una alianza estratégica y significativamente importante para contrarrestar la capacidad de China y de otros países en la región. Es una relación creciente, importante, pero no necesariamente es vital. Y no quieren darle esa vitalidad tanto desde Nueva Delhi como desde Washington para mantener un escenario amplio y diverso. Profesor, veamos cuál es la expectativa precisamente del gobierno de Narendra Modi ante la posible llegada de Donald Trump o de Kamala Harris. Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 mantienen en vilo a Nueva Delhi en un momento crucial para las relaciones entre las dos democracias más grandes del mundo. La contienda entre Donald Trump y Kamala Harris plantea tres escenarios fundamentales para India. En primer lugar, el aspecto comercial. Trump ha criticado recientemente a India como un abusador de aranceles y promete una política proteccionista que podría afectar las exportaciones india, que actualmente alcanzan los 190.000 millones de dólares en comercio bilateral. En segundo término, la relación estratégica con China marca un punto de convergencia. Tanto Trump como Harris ven a India como un contrapeso esencial frente a Beijing en la región Indo-Pacífica, lo que ha llevado a acuerdos de defensa superiores a los 20.000 millones de dólares. El tercer factor crítico es la postura hacia Rusia. La victoria de Harris podría aumentar la presión sobre Nueva Delhi para reducir sus vínculos con Moscú, especialmente en materia de defensa y energía. Trump, en cambio, sugiere una resolución rápida al conflicto ucraniano que aliviaría esta presión sobre India. El primer ministro Narendra Modi, quien cultivó estrechas relaciones tanto con Trump durante su presidencia como con la actual administración Biden-Harris, mantiene una postura diplomáticamente neutral. Los expertos coinciden en que, independientemente del resultado, India seguirá siendo un socio estratégico clave para Estados Unidos en Asia. Profesor, por último quiero que hablemos de Corea del Sur, pero no menos importante porque también es un aliado muy importante de Estados Unidos y actualmente hay una discusión sobre el costo de las bases militares de Estados Unidos en Corea del Sur y además la confirmación de las tropas norcoreanas en territorio ruso para pelear a favor de Rusia en la guerra en Ucrania. ¿Cuál debe ser esa posición de Kamala Harris o de Donald Trump? Es curioso y particularmente complejo entender que Donald Trump busque incrementar los volúmenes de recursos económicos que Corea del Sur le paga a los Estados Unidos por tener estacionados aproximadamente 25.000 soldados americanos. Y es curioso porque Corea del Sur cumple un rol fundamental, es el séptimo aliado económico y comercial de los Estados Unidos y también desde 1953 tiene un tratado de defensa mutua con Washington, razón por la cual es difícil a veces entender que en una relación tan tensa como la de Corea del Norte y Corea del Sur, el presidente Donald Trump en su momento presionara a un aliado que invierte más del 2% en materia de seguridad y defensa. Veremos qué tanto de lo que hemos analizado acá se cumple o cambia. Ya sabemos que la política es dinámica. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. A ti, Paula, por la invitación. Muchas gracias. A ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias también por acompañarnos y no olviden nuestra cita semanal.